¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda presentación de Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. ¿Cuántos dicen amén? Después de esto que vamos a estar estudiando esta semana, tu vida no puede ser la misma. No porque yo lo diga, sino porque es que donde la palabra de Dios implanta, donde se siembra la palabra de Dios, ahí hay cambio. Amén. Les recuerdo que mañana estamos aquí, ¿a qué hora? Si llega a las 7:30 llega tarde, llega antes, ¿verdad? Hay un servicio de canto, 7:30, mañana el tema es el Armagedón y los 144,000 de Israel. Mañana vamos a estudiar sobre este grupo controversial que aparece en el libro de Apocalipsis llamado los 144,000 y su relación con la nación de Israel y la guerra del Armagedón. Mañana es una introducción y lo que vamos a hacer mañana también es que vamos a estudiar nuestra primera profecía de tiempo, conocido como la profecía de las 70 semanas, amén. Así que mañana, si usted no tiene un teléfono inteligente, por favor traiga una calculadora, porque mañana vamos a meterle un poco de matemática. Hay 3 profecías de tiempo que cubren la temática apocalíptica o la literatura apocalíptica, y mañana vamos a tocar el primero. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que mañana vamos a empezar a entrar en profecías de tiempo. Claro, de cada noche vamos a estar estudiando la profecía. Pero el tema de esta noche o de esta tarde se llama el Cordero Inmolado de Apocalipsis. Yo me voy a postrar para pedir la dirección. Si usted me quiere acompañar, lo puede hacer. Si no puede, inclinar su rostro ahí en donde se encuentra. Padre Santo, Padre Gloria, gracias por el privilegio y la bendición que nos concede de venir aquí a este santo lugar a estudiar tu santa palabra. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo pueda agarrar nuestro corazón en esta noche y enseñarnos la historia de amor más grande jamás contada. Gracias por esta bendición. Gracias por tu cuidado. Gracias porque hemos venido aquí porque tu Espíritu nos trajo y porque hemos cedido al llamado del Espíritu a venir, que pueda ser de gozo para nuestro corazón y deleitarnos en el plan de salvación. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, si recuerdan, ayer comenzamos con 2 preguntas muy sencillas. La primera pregunta era, ¿cómo se explica la maldad si Dios es amor y todopoderoso, verdad? ¿Cómo es posible que eso haya existido? Y ayer estudiamos y vimos claramente que Dios no creó la maldad, sino que Dios creó ¿a quién? A Lucifer, ¿verdad? Lucifer, el portador de luz, el encargado, el ser creado más exaltado, más poderoso, más inteligente que Dios creó. Y vimos que dentro de él, dice la Biblia, que surgió o nació la maldad, el pecado, el egoísmo. Pablo le llama el misterio de la iniquidad. No se sabe exactamente cómo, pero en la Biblia nos da suficiente información para saber que Lucifer no estaba contento con su lugar en el cielo. Lucifer no estaba contento con el orden que Dios había establecido. Él quería ¿qué? Su propio gobierno, ¿verdad que sí? Pero hoy vamos a contestar la segunda pregunta y seguir continuando con la primera. ¿Cómo Dios va a resolver el problema de la maldad y el pecado en nosotros sin qué? Sin destruirnos, porque la Biblia dice que Dios le va a poner fin al pecado y la maldad. Amén, hay algunos que están contentos. Pero ¿qué ocurre? Que el pecado y la maldad, ¿de dónde existe? Dentro de nosotros. Entonces, antes de destruir el pecado y la maldad, Dios tiene que hacer ¿qué? Tiene que separarnos del pecado y la maldad. ¿Están conmigo o no están conmigo? Hoy, familia, vamos a estudiar cómo es posible que Dios va a hacer eso, cómo Dios va a hacer ese milagro de separarnos del pecado. Y para eso tenemos que ir a Apocalipsis capítulo 14. Vayan conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 14 va a empezar nuestro estudio de hoy. Apocalipsis capítulo 14. Encontramos un mensaje muy especial, un mensaje sabroso, que se conoce como el Evangelio eterno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. ¿Cuántos están ahí ya? Dice así: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué cosa? El Evangelio eterno, las buenas nuevas eternas, que será predicado a todos los moradores de Sudamérica. No, a todos los moradores de Europa. No, a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y familia. En esta noche vamos a comenzar a estudiar el Evangelio eterno. ¿Cuáles son las buenas nuevas eternas que Dios quiere darnos? ¿Cuáles son las buenas nuevas eternas que Dios quiere mostrarnos y que el mundo entero va a escuchar antes del fin? Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Ay, ay, ay.
Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, familia, son pura candela. Yo tengo un estudio que va a ser el lunes, si no me equivoco. Se llama La Ascensión de Cristo y los 7 sellos de Apocalipsis. Es un estudio de Apocalipsis 4 y 5 y no le voy a dar un detalle, pero quiero mostrarle un versiculito que va a venir de lo que vamos a hablar el lunes. Dice así, en el capítulo 5, ¿cuántos están ahí? Versículo 6, ¿qué dice? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿qué cosa? Un cordero, ¿cómo qué? Un cordero inmolado, sacrificado, que tenía, ¿qué cosa? 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Nuevamente, como estudiamos anoche, ¿verdad? Vimos aquí un cordero con 7 ojos y 7 cuernos y todo. ¿Y qué es esto? ¿Verdad? Una película de Hollywood. ¿Qué es eso de 7 cuernos? Recuerden que anoche aprendimos un principio de interpretación apocalíptica. ¿Y cuál es ese principio? Que la literatura apocalíptica está llena de símbolos. Y tenemos que entonces nosotros dejar que la Biblia decodifique esos símbolos. ¿Qué representa esto? No se pierde el lunes. Candela pura. Amén. Un cordero inmolado. Ahora, Apocalipsis nos vuelve a mencionar este cordero inmolado y nos da un poco más de información. Apocalipsis 13, por favor. Apocalipsis capítulo 13, por favor. Versículo número 8. Apocalipsis 13, 8. Amén. Dice, y la adoraron. Esto está hablando de la bestia de Apocalipsis. Y adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado ¿desde cuándo? Desde el principio del mundo. Noten ahora que nos dice que el Cordero inmolado tiene un ¿qué? Tiene un libro. Y el libro se llama el libro de la... Y dice aquí que el que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero va a adorar a la bestia. Levánteme la mano, ¿cuántos quieren adorar a la bestia? Levánteme la mano, ¿cuántos no quieren adorar a la bestia? Gloria a Dios. Más adelante vamos a tener un tema sobre cómo escribir nuestro nombre en el libro de la vida. Amén. Porque si usted no lo escribe, dice la profecía, usted va a adorar o va a obedecer a la bestia. Pregunta, ¿la bestia es este monstruo como Godzilla que va a salir del mar y se va a comer a la gente? No, símbolos. ¿Qué representa? Aprendimos anoche. ¿Qué representa una bestia en la profecía? Un reino, una nación. Muy bien, ¿viste? Ya ustedes son estudiantes todos, ya están afilándose. A final de estas 3 semanas ustedes van a estar encendidos y van a entender todo esto. ¿Cuántos dicen amén? Noten que entonces dice que el cordero fue inmolado. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Significa que para entender el cordero de Apocalipsis, el que está siendo inmolado, que tiene 7 cuernos y 7 ojos y tiene un libro de la vida, ¿a dónde tenemos que ir? Al principio del mundo es Génesis. Vayan allá conmigo, por favor. Vamos a ir a Génesis, por favor. Génesis. Y quizá usted está aquí por primera noche y usted está diciendo, espérate, a mí me invitaron a un seminario de Apocalipsis. ¿Por qué estamos en Génesis? Anoche les expliqué que para usted entender el final, Apocalipsis nos habla, nos detalla y nos desglosa los eventos finales de este mundo. Para entender el final tenemos que entender el principio. Otra cosa que les dije ayer también es, como saben, yo soy Dominican, ¿verdad? Padre puertorriqueño, madre dominicana y nacido y criado en Nueva York y Puerto Rico. Así que mi español es un poco raro a veces, especialmente para los centroamericanos, ¿verdad? Y yo le dije que quizás de mi boca van a salir palabras que usted nunca en su vida ha escuchado o fuera de contexto. Para eso me ayudan. Por ejemplo, en el tema anterior yo dije una palabra y me dijeron, mire pastor, esa palabrita para nosotros significa otra cosa. Y yo, ¿cuál fue? Yo dije hartar, ¿verdad? Y me dijeron allá, no pastor. Y yo, ¿pero qué pasó con hartar? Para mí hartar es comer mucho, ¿verdad? No, pero para nosotros es otra cosa. Y yo, pues, así que ya tenemos una. Apúntamela ahí. Si yo digo algo y usted dice, pero qué disparate ha hablado este muchacho, apúntamelo y me lo das al final. Yo no me voy a molestar, al revés, le voy a agradecer, ¿verdad? Es gracias a mi esposa que es de Guatemala es que yo he refinado mi idioma, porque uno no sabe los disparates que dice hasta que sale del país de uno, ¿verdad? Así que por favor no tenga miedo, no tenga pena, venga donde mi pastor. Esto se dice así, así que ya les advertí, amén. Ahora, ¿qué sucedió? Que ayer estudiamos que en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ¿qué decía? Que Dios creó todo y todo era bueno en
Gran manera. No había mancha de pecado, no había violencia, no había suicidio, no había cáncer. Nada de lo que vemos en este mundo existía. Todo era perfecto en gran manera, pero Dios hizo algo muy interesante dentro de la perfección y se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis 2:15. Y ayer hablamos sobre este cosita interesante. ¿Qué es esto? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Cuántos están ahí? Y tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Te morirás. Familia, dentro de la perfección, dentro de toda la belleza que Dios le creó a Adán y Eva, Dios le puso una pequeña prueba. ¿Quién recuerda lo que yo comparo el árbol de la ciencia del bien y del mal? Anoche lo comparé con ¿qué? Ya se olvidaron. Con un centro de votos, ¿verdad? Era un centro de votos. Familia, Dios le puso un árbol. Le hago una pregunta. ¿Usted cree que esto era una prueba grande o pequeña? Levánteme la mano los que creen que esto era una prueba pequeña. Levánteme la mano. No tenga miedo. Yo solamente muerdo los domingos en la mañana. Levánteme la mano los que creen que esto era una prueba grande. La mayoría. Bueno, la mayoría se quedó callada, pero está bien. Familia, ¿cuántos árboles habría en la tierra? Miles de millones. Dios le dijo: este arbolito es mío. No lo toquen. Pregunta, ¿era difícil la prueba? No. Ahora, si solamente hay dos árboles, usted tiene un problema. Porque usted masticando todo el tiempo del mismo árbol, usted va a mirar al otro y decir: me pregunto cómo sabrá ese árbol, ¿verdad? Pero había miles y millones de árboles. Dios le dijo: todo es de ustedes, pero hay un árbol que me pertenece a mí. Hay un árbol con el cual yo voy a probar la lealtad de ustedes. Y si ustedes no comen del árbol, ustedes me van a mostrar que ustedes quieren que la tierra permanezca bajo la jurisdicción del reino de Dios. Amén. Porque recuerda que Adán era el gobernante de la tierra. Dios lo hizo el gobernante de la tierra. Ahora, pregunta: ¿qué pasó con las consecuencias de comer? Isaías 59, Dios: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Familia, dice la Biblia que cuando Dios creó a Adán y Eva estaban desnudos. Pero dice en Génesis capítulo 2, versículo 25, que Adán y Eva no sabían que estaban desnudos. ¿Saben por qué no lo sabían? Porque estaban cubiertos por la gloria de Dios. La gloria de Dios vestía a Adán y Eva y ellos no se daban cuenta de su desnudez. Pero en el momento, como hablamos ayer, cuando comieron Adán y Eva del árbol, ¿qué pasó? Cuando desobedecieron a Dios, ¿recuerden cuál fue la dinámica? ¿Qué le estaban diciendo? Dios, gracias por haberme creado esta bella esposa. Gracias, Señor, por haberme dado este Miss Universo de galán de esposo. Gracias por habernos regalado la tierra. Gracias por todo lo bueno y lo malo. Sino que nosotros podemos, ¿qué? Declararlo y determinarlo y saberlo por nuestra propia cuenta. No te necesitamos. ¿Qué hizo Dios? ¿Los aplastó como una cucaracha? No. ¿Qué hizo Dios? ¿Quién recuerda? Se apartó. Recuerda, hermano y hermana, cuando usted decide voluntariamente, premeditadamente desobedecer la palabra de Dios, usted está cometiendo ¿qué tipo de pecado? Un pecado de rebelión. Usted está tomando un pecado de mano alzada. Usted está diciéndole a Dios gracias. Está haciendo lo mismo que hizo Adán y Eva. ¿Y qué está diciendo? No, Señor, gracias, pero yo voy a hacer lo mío. ¿Y qué hace Dios cuando usted toma esa decisión? Dios se aparta de ti. ¿Por qué razón Dios se aparta? Es lindo. Dios se apartó de Adán y Eva. ¿Saben por qué? Por no destruirlos. Porque en el momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios, recuerden que hablamos anoche que el virus de la enfermedad, el cáncer del pecado y la maldad entró en ellos. Y Dios se aparta de ellos para no destruirlos. Porque si Dios se hubiera quedado en toda su gloria y majestad en la presencia del pecado, ¿qué hubiera pasado con Adán y Eva? Se hubieran muertos. Hubieran sido destruidos. Amén. Dios se apartó por amor. Pero recuerden que cuando Dios se aparta, ¿qué más se aparta? 3 cosas le mencioné. La vida. Vamos a ver más adelante. Las bendiciones y la protección de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y por eso dice este versículo que Romanos 3, Isaías 59:10, que nuestras iniquidades han hecho ¿qué? Nos separaron de Dios. El pecado separó a la humanidad.
de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos, quieren decir que fueron quitados del cargo. Ellos moraban en la gloria de Dios, pero cuando pecan son destituidos de morar en la gloria de Dios. ¿Y qué dice la Biblia entonces? Que se dieron cuenta que estaban ¿qué? Desnudos. ¿Por qué se dieron cuenta que estaban desnudos después de haber pecado? Porque la gloria de Dios se apartó de ellos. Y cuando se apartó la gloria de Dios, dijeron, ¡oh, qué vergüenza! Vayan conmigo a Génesis capítulo 3, vamos a verlo ahí. Génesis capítulo 3, le dije, familia, es mi capítulo favorito de la Biblia, porque toda la Biblia está explicada aquí. Génesis capítulo 3, versículo número 6. ¿Cuántos están ahí? Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? A ver, ¿por qué conocieron y se dieron cuenta que estaban desnudos? Porque ¿qué se apartó de ellos? La gloria de Dios. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pregunta, ¿cómo fue que Adán y Eva decidieron resolver el problema de su desnudez? ¿Haciendo qué? Agarrando hojas, ¿verdad? Y haciéndose delantales para cubrir su pecado. Sigamos leyendo. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios, ¿qué hizo? Llamó al hombre y le dijo, ¿qué cosa? ¿Dónde estás tú? Pregunta, ¿sabía Dios dónde estaba? Sí. ¿Qué está haciendo Dios? Un juicio investigador. Candela. Sigue diciendo, ¿en dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba ¿qué? Desnudo y me escondí. ¿Y qué es eso? Decía en el versículo 7 que se dieron cuenta de su desnudez y se taparon con hojas de higueras para cubrir su desnudez, ¿sí o no? Sí. Pero luego dice que cuando Dios regresó con su gloria velada para no destruirlos, regresó, oyeron la voz de Dios y se escondieron. Y cuando Dios le pregunta, ¿en dónde estás? ¿Por qué te dijo? Nos escondimos porque estábamos ¿qué? ¿Eso no tiene sentido? Si se habían tapado con hojas, ¿cómo es posible que ahora se escondieron por sentirse desnudos? Bien sencillo, la enseñanza espiritual que Dios nos quiere dar. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice claramente que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien que todas las cosas son ¿qué? Desnudos ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es una enseñanza espiritual. La desnudez representa el pecado humano. ¿Están conmigo? ¿Y qué representan las hojas? Estas hojas representan el intento humano de resolver el problema del pecado. ¿Están conmigo? Pregunta, ¿sirvió de algo? Nada, porque después de haberse cubierto de hojas, Dios vino y ¿qué hicieron? Se escondieron y les dio miedo porque estaban desnudos. No sirvió de nada. Esto representa el intento humano de resolver el problema, pero no sirve de qué. No sirve de nada. Ahora, ¿qué se supone que pasara en ese momento? ¿Qué se supone que pasara? Dice Génesis 2:17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente ¿qué? Morirás. Ahora, Adán y Eva, familia, no murieron. Ellos no murieron ahí. Y cuando yo me puse a preguntar por qué fue que Adán y Eva no murieron, mucha gente se pone muy filosófica con este tema y dice, no, lo que ocurre es que Adán y Eva empezaron a morir espiritualmente, y que si aquello, que si lo otro. Pero yo como que no me tenía sentido, porque Dios le dijo ciertamente que, no ciertamente que iban a empezar a morir, que ciertamente iban a morir. Entonces, ¿cómo resuelve el problema? ¿Quién es el mejor amigo de la Biblia? La concordancia. La concordancia. Yo dije, pues déjame ver qué significa morir en la Biblia. Busqué la palabra morir y es la palabra hebrea mud. Así que yo dije, déjame buscar en dónde más en la Biblia aparece la palabra mud para saber lo que significa morir. Y lo encontré. Génesis capítulo 7, 21 al 23, hablando del diluvio, dice, todo lo que tenía aliento de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, ¿qué hizo? Murió, y fue destruido todo ser que vivía sobre la faz
de la tierra. Familia, la definición bíblica de morir es ¿cuál? Perder el aliento de vida. Es ser ¿qué? Destruido. En otras palabras, cuando Dios le dijo, ciertamente morirán el día que coman del árbol, lo que le estaba diciendo es, ciertamente ustedes van a dejar de existir. El día que coman de ese árbol, como me están rechazando, no quieren que yo esté en su vida y yo soy el dador de la vida. Si ustedes deciden desobedecerme, ustedes van a morir, van a dejar de existir. Pero ¿cuál es el problema? Que Adán y Eva no murieron en ese día. Dice la Biblia, familia, que no murieron. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dios cambió de idea? ¿Será que Dios le dijo, mira, yo sé que yo les había dicho que si comían del árbol de la vida, que iban a morir, pero ¿saben qué? Le voy a dejar pasar esta. ¿Cuántos aquí son padres, madres o maestros o maestras? Le hago una pregunta, yo fui maestro. Si usted pone una regla en su salón y usted le dice a los estudiantes o a su hijo o a su hija, si esta regla no es seguida como está establecida y ustedes la rompen, estas son las consecuencias. Y ese chiquito o esa chiquita rompe esa regla y usted no impone el castigo, ¿cuál es el problema? Perdió el respeto. Porque van a decir, aquí se puede hacer cualquier cosa. Aquí ponen una regla y nadie la sigue, así que ¿de qué me sirve a mí? Y entonces es cuesta arriba. Familia, ¿será que Dios le dijo, le voy a dejar pasar esta? Imposible. Números capítulo 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta. Él dijo y no hará. Habló y no qué. Familia, Dios dijo, el día que coman de ese árbol, ustedes van a dejar de existir. Ahora, Adán y Eva no murieron ese día y la pregunta es, ¿por qué no murieron si Él ejecuta lo que dice? Y la respuesta se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice así, Génesis 3, 21. ¿Cómo dice? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles y los... ¿Lo agarraron? ¿Qué fue lo que ellos habían hecho? Túnicas de hojas. ¿Funcionó? No. ¿Qué le hizo Dios? Túnicas de pieles. Pregunta. Para Dios haberle hecho a Adán y Eva túnicas de pieles, ¿qué tiene que haber ocurrido? Algo tuvo que haber muerto en ese día para poder cubrirlo con la piel de un animal. Ahora le pregunto, ¿qué animal usted cree que murió en lugar de Adán y Eva? 2 corderos. Génesis 4 dice que Abel era labrador de corderos. Amén. En ese momento, familia, ¿qué hace Dios? La raza humana se supone que muera, se supone que sea extinguida, se supone que no exista más. Pero Dios dijo, le voy a dar una segunda oportunidad. ¿Cómo fue? Le voy a dar una segunda oportunidad a la raza humana. Pero tiene que haber muerte. Porque si yo dije que la paga del pecado es la muerte, tiene que llevarse a cabo, ejecutarse esa sentencia. Pregunta, Adán y Eva no murieron ese día, no porque Dios le dejó pasar eso, sino ¿por qué? Porque ¿qué murió en lugar de Adán y Eva? Un cordero, amén. Dios lo que le estaba diciendo es, ahora, por la desobediencia de ustedes, lamentablemente, hay unas consecuencias. Una era la muerte, pero estoy mostrándole hoy, Génesis capítulo 3, mi gracia y mi misericordia. Le estoy mostrando que le voy a dar una segunda oportunidad a la raza humana, no por ustedes, sino por medio de ¿qué? Por medio del cordero. Dios le estaba mostrando una profecía y le estaba diciendo, ustedes han logrado hoy una solución temporera, pero en el futuro vendrá el verdadero Cordero de Dios, quien es que verdaderamente va a resolver el problema del pecado y darle una segunda oportunidad a la raza humana. Sabroso, familia. En Génesis capítulo 3, desde que el ser humano cae, ahí está Dios para levantarlo y resolver el problema, amén. El pacto de gracia y misericordia de Dios comenzó en el mismo momento que Adán y Eva cayeron, en el mismo Génesis capítulo 3. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están gozando? Ahora, el Cordero, vamos a ver que comienza el proceso de reconciliación. Vamos a ver que el Cordero es el inicio del proceso de reconciliación. ¿Sabe dónde continúa el proceso? ¿En dónde se continúa?
en el santuario. Ayer hablamos un poco del santuario. Hoy vamos a entrar un poco más profundo. Cada noche vamos a estar hablando del santuario. Y vamos a ver que en el santuario estaba explicado, detallado el plan de salvación. El plan de cómo es. ¿Cuál es el plan de salvación? El plan de salvación es separar al ser humano del pecado para que el ser humano pueda vivir en la presencia de Dios nuevamente. Sabroso, ¿sí o no? Eso es lo que está desglosado y detallado ahí. Eso es lo que vamos a empezar a estudiar esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Empecemos. Dice Éxodo capítulo 25 versículo 8. Y que me hagan, Dios le dijo a Moisés, que me hagan un santuario para que yo ¿qué? ¿Para que yo qué? ¿Qué es lo que quiere Dios? Habitar con nosotros. ¿Cuántos aquí tienen seres queridos que están lejos? Que están lejos. ¿Cuánto usted no daría por tener esa persona contigo ahora mismo? ¿Cuánto yo no daría por tener a mi mamá y mi papá ahora mismo conmigo? A mi hermana, a mis sobrinos. Amén. Multiplica ese sentimiento que tú tienes por 1553 al cuadrado del infinito. Y así se siente Dios de estar de nosotros. Dios anhela morar con nosotros. Dios anhela estar cerca de nosotros. ¿Y qué le dijo? Moisés, por culpa del pecado, yo no puedo morar como yo quiero en mi presencia. Palabras, Moisés hizo el santuario terrenal basado en algo que había visto. Amén. Moisés hizo el santuario terrenal como una representación, una maqueta de el verdadero santuario celestial. Miren aquí, ¿por qué Dios le pidió a Moisés que le construyera un santuario terrenal? 3 razones. Número 1, porque Dios quería morar con su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Dios anhela estar contigo. Dios anhela estar cerca de mí. Próximo, Dios quería mostrarle un modelo ¿de qué? Del santuario celestial. Amén. Y número 3, porque Dios quería enseñarnos, ¿qué cosa? El plan de salvación. ¿Cuántos dicen amén? En esta noche vamos a hacer una introducción del plan de salvación celestial. ¿Cuánto es? Familia, el santuario terrenal tenía 2 sacrificios. Dos servicios. Tenía un sacrificio. Tenía 3 compartamentos. Tenía 6 muebles y tenía 7 fiestas ceremoniales. Todo esto está desglosado aquí y le voy a mostrar. Primero vamos a estudiar el santuario terrenal en el viejo pacto y luego le voy a mostrar, porque todo esto que estamos viendo aquí es una profecía. Todo esto es como Dios va a resolver el problema del pecado y la maldad por medio de Cristo Jesús. Está bien, no se preocupe, yo sé que a veces toma tiempo, no se preocupe, pero usted es rico, familia. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Vamos a empezar. Miremos el santuario. Aquí está lo que sería el santuario terrenal en el tiempo de Moisés. Y si usted nota, aquí está todo el pueblo alrededor del santuario. ¿Verdad que sí? El santuario era el centro del pueblo, era el centro de la vida del pueblo. Y cuando usted nota aquí, usted pasa por la primera puerta. Y cuando usted pasa por la primera puerta, usted está entrando en lo que le llaman el atrio o el patio. La primera parte, ¿cómo se llama? Atrio y patio. Aquí cuando usted pasa y entra, aquí se va a encontrar con 2 muebles. El primer mueble que se va a encontrar que está ahí se conoce como el altar de sacrificio. El segundo mueble después del altar de sacrificio se conoce como el lavacro. ¿Cuántos muebles llevamos hasta ahora? 2. Ahora, cuando usted pasa por el altar de sacrificio y luego el lavacro, usted va a pasar detrás de otro velo. Y cuando usted pasa detrás, usted entra a la segunda parte del santuario, que se conoce como el lugar santo. Ahora, en el lugar santo hay 3 muebles más. Noten aquí, voy a tomar seguirle el orden de él. A mano derecha está lo que se conoce como los panes de la proposición. De frente está lo que se conoce como el altar de incienso. Y a mano izquierda del sacerdote aquí está lo que se conoce como el ¿qué? El candelabro. ¿Cuántos muebles llevamos hasta ahora? 5, 2 en el lugar santo, 1 en el lugar, 2 en el patio y 3 en el lugar santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando usted pasa de la segunda a la tercera parte del santuario, usted pasa del lugar santo al lugar ¿qué? Al lugar santísimo, pero hay un problema. Usted no puede pasar al lugar santísimo por 2 razones. Primero, que en el lugar santísimo era donde moraba ¿quién? Dios.
Ahí era donde Dios se manifestaba sobre el arca del pacto que hablamos ayer, que vamos a ver otra vez. Segundo, no podías pasar al lugar santísimo porque había un velo. Un velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Miren aquí, Éxodo 26:33. Pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará ¿qué cosa? Separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. En otras palabras, el velo estaba ahí con el propósito de separar el lugar santo del lugar santísimo. En otras palabras, el velo estaba ahí para protegernos a nosotros de la presencia de Dios. El velo estaba ahí porque en el lugar santísimo, ¿quién moraba? Dios. ¿Qué mueble estaba en el lugar santísimo? El arca del pacto. A ver quién recuerda. ¿Qué representa el arca del pacto? El trono de Dios. Amén. El trono de Dios es lo que representa. Y ahí estaba la presencia de Dios. Familia, el velo estaba ahí para proteger al pueblo de su gloria. El pueblo estaba ahí para que la gloria de Dios no nos destruyera. Amén. Estaba ahí para protegernos. ¿Por qué? Dios quería morar, pero Dios tuvo que hacer ¿qué? Tuvo que hacer de una manera donde Él podía estar con su pueblo sin destruirlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo hasta ahora, sí o no? Y le hago una pregunta. ¿Qué estaba dentro del arca del pacto? ¿Quién recuerda? Los 10 mandamientos. ¿Quién recuerda lo que representaba eso? Que si el propiciatorio, donde estaban los 2 querubines, y uno de esos querubines era Lucifer. Si el propiciatorio representa el trono de Dios y debajo del propiciatorio se ponía el arca del pacto, significa entonces que ¿qué está ocurriendo? Que los 10 mandamientos está Dios demostrándonos que son la base, el fundamento del gobierno de Dios, del trono de Dios, de quien es Dios mismo. ¿Cuántos dicen amén? Es la ley moral por el cual se rige el universo completo. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora, aparte de eso, habían 2 sacrificios. Habían otros, pero vamos a hablar específicamente de estas 2. El primero se conoce como el servicio diario o continuo. Eso ocurría, familia, entre el altar de sacrificio y el lugar santo. Recuerden eso porque vamos a estudiar otra profecía más adelante relacionado con el lugar santo. Ahora, había también lo que se conoce como un servicio anual. O sea, esto se hacía todos los días, pero una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Le dije que la semana que viene vamos a tocar el tema del Tribunal Supremo en el lugar santísimo. Vamos a entrar al lugar santísimo. Hoy no nos da tiempo porque hay bastante información que cubrir, pero no se preocupe, no cunde el pánico que vamos a llegar ahí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué ocurría entonces en el servicio diario continuo? ¿Cómo comenzaba? Bien sencillo. Venías y ¿cuál es el primer mueble del santuario? El altar de sacrificio. Así que ¿qué tenía que hacer usted? Usted tenía que venir ¿con qué? Con su cordero. Ahora, a nosotros se nos dificulta un poco lo del cordero. Yo estaba recientemente, antes de venir para acá, estaba en Wisconsin, allá en el norte, al lado de Minnesota, y ahí había gente con corderos porque hay mucho ganado, es bien rural. Y un cordero, y yo me acuerdo que en una pasamos y vi unos corderitos, y mira qué lindos los corderitos. Los corderitos son ¿qué? Ovejitas bebés. Pero para nosotros que somos más de ciudad, quizás lo entenderíamos más si el corderito fuera como si fuera un popi, un cachorrito. ¿Cuánto? Así se le dice. Ah, no, ustedes le dicen en Guatemala los chuchos, ¿verdad? Los chuchitos. Piensa en un popi. ¿Qué pasa cuando el popi nace en la casa? ¿Cómo se pone la gente? Es lindo. Yo me acuerdo cuando en casa nacieron unos popis. Esos eran los bebés de la casa. Todo el mundo, ay, mira los popis. Y todo el mundo lindo. Ay, ¿verdad que sí? Una chulería. Eso es lo que era un cordero. Era el bebé de la casa. Nacía en tu casa. Tus hijos jugaban con el cordero. Se lo llevaban a todas partes. ¿Y qué pasaba? Tú tenías que venir un día y agarrar el bebé de la casa, el corderito, y llevarlo ¿a dónde? Llevarlo al santuario. ¿Y qué pasaba? Escúcheme bien. Usted tomaba ese cordero inocente, ese bebé, y usted le ponía las manos encima. Y dice Levíticos capítulo 5, le voy a enviar los versículos. Recuerden, dame su correo electrónico para enviarle toda esta información. Amén. Hoy sí que hay candela. Usted ponía las manos sobre ese animal inocente. ¿Y sabe lo que tenías que hacer? Confesar tus pecados.
Y cuando tú confesabas tus pecados sobre ese animal, ¿qué pasaba? Simbólicamente, tus pecados eran transferidos a ese animal. Ahora, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Pero usted no moría por los pecados. ¿Quién iba a morir? El cordero. Era inmolado el cordero, moría. ¿Y qué hacían? Bueno, tomaban el animal, lo despedazaban, lo ponían sobre el altar de sacrificio, pero tomaban la sangre. Esto es la parte más interesante entre todas. Tomaban la sangre y ¿qué hacían con la sangre? La llevaban dentro del santuario. Y el sacerdote tomaba la sangre, ¿desde dónde? Desde el lugar santo, y lo esparcía ¿hasta dónde? Hacia el lugar santísimo. Pero ¿qué pasaba, familia? Cuando tú tirabas la sangre, la esparcías hacia el lugar santísimo, hacia el arca del pacto. ¿Qué pasaba? El velo, ¿qué hacía? Paraba la sangre. Ahora, ¿qué sucede si usted por todo el año, menos un día al año, la sangre se iba acumulando sobre el velo? ¿Qué ocurre? Se acumula, ¿y qué pasa con la sangre que se acumula? Empieza a apestar, ¿verdad que sí? Nosotros decimos apestar, ustedes dicen a heder, ¿verdad? Ahora entienden por qué hay un altar de incienso frente al velo. El altar de incienso estaba ahí para neutralizar el mal olor del pecado. Amén. ¿Qué pasaba? Tu sangre era, y vamos a llegar, ¿qué pasaba después? Usted llegaba entonces, traía su cordero y el cordero era sacrificado. ¿Y qué pasaba cuando sacrificabas el cordero? Usted se quedaba, hasta ahí llegaba. ¿Qué decía el sacerdote? Tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Ese sacrificio era grotesco. Ver ese animal inocente, el dolor que causaba en tu casa, con tus hijos, con tu familia, porque ese era el bebé. Y ver que ese animal inocente tuvo que morir por ustedes. ¿Qué dolor tiene que haber causado? Dios le estaba mostrando el dolor que causa el pecado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero el pecador se iba y llegaba a su casa y llegaba ¿cómo? Confiado en que sus pecados habían sido cubiertos y perdonados gracias al Cordero. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Me están viendo todo esto, familia? Ahora, en el santuario también habían 7 fiestas ceremoniales. ¿Cuántas fiestas ceremoniales? 7, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, la fiesta de la siega, las trompetas, el día de expiación, Yom Kippur y la fiesta de la cosecha de los tabernáculos. No vamos a hablar de las fiestas hoy, vamos a hablar más adelante, pero le voy a mostrar algo y quiero que se recuerden de esto, que recuerden esto. Estas 7 fiestas ceremoniales son 7 profecías. ¿Son qué? 7 profecías. ¿Cuántos dicen amén? 7 profecías por el cual Dios nos estaba mostrando marcadores y tiempos determinados proféticos por medio del cual Cristo iba a salvar a la raza humana. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora, todo lo que les hablé hasta ahora, quizá usted está sentado ahí y usted dicen, ay, pero qué aburrido esto, bendito, me vienen a quedar una clase del Viejo Testamento. Recuerden que yo le dije ayer que desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, la Biblia habla, resalta y exalta a Cristo Jesús. Todo representa a Él. No hay 2 testamentos, hay 2 pactos que lo vamos a estudiar el miércoles. Pero 2 testamentos no hay. Hay un solo testamento y es el testamento de Cristo Jesús. Amén. Ahora, todo lo que le mostré ahora mismo está representado bajo el viejo pacto. Ahora le voy a mostrar el cumplimiento profético, no en un santuario terrenal, sino en el santuario celestial. ¿Cuántos están listos? ¿Preparados? Muy bien. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Ahora el cumplimiento profético de todo lo que le expliqué. Ahora lo vamos a empezar a desglosar. Primero, ¿qué es lo que necesitabas para resolver el problema del pecado? Necesitabas un cordero. Muy bien. ¿Qué representaba el cordero que moría diariamente? ¿Qué representaba el cordero que murió en Génesis capítulo 3? Dice Juan capítulo 1 versículo 29. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el cordero de Dios que hace ¿qué? Que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué representaba el cordero que moría? Era una representación ¿de quién? De Jesucristo, que murió y quitó nuestros pecados. Gloria a Dios. Dice aquí en Mateo 8, 14 al 17. Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los que estaban ¿qué? Enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo,
Noten aquí. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Escúcheme bien, familia. La Biblia dice que cuando Jesucristo tocaba a alguien, cuando alguien tocaba el manto de Cristo o con su propia palabra, los enfermos eran sanados. Ahora, la enfermedad es una representación del pecado. En el contexto de Mateo 8 dice que la suegra de Pedro estaba enferma y Cristo vino y la tocó. ¿Y qué pasó con la enfermedad de ella? Se fue. Dice que Cristo la tocó y que se sanó y empezó como si nada. Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué fue lo que pasó con la enfermedad o el pecado de ella? ¿Será que desapareció? ¿Será que Cristo hizo y se fue? ¿Qué pasó? Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Familia, esa enfermedad, ese pecado no desapareció, sino que ¿qué? Cristo la tomó sobre Él mismo. Él llevó las enfermedades, Él llevó el pecado sobre su propio cuerpo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y eso se refiere. La palabra cuando dice que llevó el pecado es una palabra de cargar, de que el pecado era de otro y Él vino y la tomó y se la llevó con Él. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y la pregunta es, familia, ¿y qué estaba haciendo Cristo cuando tomó nuestros pecados? Dice aquí en 2 Corintios 5, 19 al 21. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al... ¿Por qué reconciliación? ¿Por qué reconciliación? Porque hubo ¿qué? Separación, ruptura entre la relación entre ¿quién? Entre Dios y la humanidad. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo viene a reconciliarnos con Dios. ¿Cómo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado. ¿Cuántos dicen amén? Él mismo se hizo. Y por eso dice Juan capítulo 3 versículo 16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. El versículo más conocido en el cristianismo. El versículo más memorizado en el cristianismo. Y le voy a mostrar que es el versículo más malentendido del cristianismo. ¿Cómo? Sí. Nosotros no entendemos lo que dice Juan 3:16. Porque la frase dice, porque de tal manera, esa frase de tal manera es una palabra griega que implica, es humanamente incomprensible el amor de Dios por nosotros. Es incomprensible humanamente. Ahora, lo que yo voy a hacer con ustedes ahora es que les voy a mostrar cómo podemos empezar a entenderlo. Porque por medio del Espíritu Santo podemos comenzar a entender el amor de Dios. Pero la Biblia dice que humanamente es incomprensible. Y se lo voy a mostrar. Vamos a suponer, ¿alguien sabe lo que es una finca de hormigas? An ant farm. Pues por los que no lo saben, hay científicos y personas también que compran peceras. ¿Saben lo que es una pecera? ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Es la misma palabra? Una pecera. Y en vez de ponerle agua y peces, ponen tierra y hormigas, ¿verdad? Y los científicos, ¿qué hacen? Analizan y estudian el comportamiento de las hormigas, cómo duermen, cómo viven, cómo trabajan, cómo se comportan. Es una colonia. Escúcheme, para poder nosotros empezar a entender, como yo lo estoy entendiendo, voy a empezar a compartir con ustedes este ejemplo. Yo creo que nos va a tratar de ayudar, porque humanamente es imposible, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Vamos a suponer por un momento que esas hormigas usted la creó. ¿Están conmigo? La Biblia dice que el creador es el único Dios. Crear es hacer algo de la nada. Dios es el único que puede hacer eso. Pero vamos a suponer por un momento, para entender, que usted y yo tenemos la capacidad de crear. Y hicimos esta finca de hormigas, pusimos la tierra y creamos estas hormigas. Y usted está ahí, hace su finca de hormigas y usted está mirando, ay, mira mis hormigas cómo se comportan, mira qué lindas, mira cómo se ayudan, mira cómo se aman, mira qué lindas mis hormiguitas. Esas hormigas para usted son ¿qué? Como sus hijos. Muy bien, son como sus hijos, son tus bebés porque tú los criaste. Ahora, imagínate que un día te levantas y cuando ves la finca de hormigas te das cuenta que hay una hormiga mala allá adentro. Y esta hormiga mala está en rebelión y está atacando a las otras hormigas. Y no solamente las está atacando, sino que está logrando convencer a las otras hormigas que se le unan. Usted tiene un problema serio. Le hago una pregunta, ¿qué usted va a hacer
va a ir a la tienda a comprar el spray de hormigas y hacer shhh. No. ¿Por qué? Porque vas a matar las hormigas buenas y las hormigas malas. Ahora viene la solución. Yo le digo a usted, hermano, hermana, la única manera de usted resolver el problema que tiene en su hormiguero con sus hormigas es que usted se tiene que ser hormiga. Yo, un ser humano, hacerme hormiga. Sí, no solamente eso. Usted se tiene que hacer hormiga y cuando usted se haga hormiga, usted va a entrar al hormiguero y a usted lo van a rechazar, lo van a maltratar y hasta te van a matar. Tus propias hormigas. Y si sobrevives a lo que te pasó, tú te tienes que quedar como una hormiga para el resto de la eternidad. Con la primera todo el mundo, fíjate las hormigas esas. ¿Verdad que sí? Por eso es que la Biblia dice que es incomprensible humanamente, porque de tal manera. ¿Por qué? Porque ¿quién se apunta? Levánteme la mano, ¿quién se apunta? Nadie. Nunca de que doy este ejemplo, ni una sola persona cuerda ha levantado la mano. ¿Por qué? Porque eso es una locura, Carlos. ¿Cómo es que yo, siendo un ser humano, me voy a humillar a convertirme en una hormiga y después que me hagan eso y después encima de eso me tengo que quedar como una hormiga? Eso es una locura. El dueño del universo se convirtió en hormiga. Se humilló. Familia, nosotros no entendemos. ¿Por qué? Porque les acabo de mostrar. Usted diría, olvídate las hormigas. Yo sé lo que usted pensó, que se mueran y hago otras, ¿verdad? Pero le va a surgir el mismo problema. Noten que ¿qué? Que el Creador se hizo creación. Se humilló y se hizo uno de sus seres creados. Eso es un poco tratando de entender el amor de Dios, que lo estaremos estudiando por el resto de la eternidad. Usted puede agarrar a Gabriel García Márquez, a Pablo Neruda, a Hemingway, a Shakespeare y a todos los grandes escritores en la historia humana y ponerlos a cada uno de ellos en un cuarto y por un año decirle, después le vamos a dejar un año aquí y cuando salgan escriban una historia de amor. Y cuando esos grandes escritores salgan de ese lugar, la historia de amor que ellos hubieran creado no le hubiera llegado ni a los tobillos al plan de salvación. Ni se hubiera asemejado. ¿Por qué? Porque humanamente es incomprensible el amor de Dios. Y se lo acabo de mostrar porque nadie se apunta. Nadie lo hace. Pues lo que ninguno de nosotros haría es lo que Cristo hizo por nosotros. Gloria a Dios, familia. Amén. La historia de amor más grande jamás contada. Y de hecho, la única historia de amor verdadera que se ha contado es el amor de Dios. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y noten aquí, pero eso solamente comenzando. Todavía no hemos entrado al santuario. Solamente agarramos el corderito. ¿Y ahora qué hacemos con el corderito? Fuimos y pasamos ¿por dónde? ¿Por dónde? Por el altar de sacrificio. Pregunta, ¿qué representa el altar de sacrificio? Agarraste tu cordero y ahora lo llevas al santuario. ¿Qué representa? Bien sencillo. Lucas 23:33. Y cuando llegaron al lugar que es llamado el Calvario, familia, ¿qué representa el altar de sacrificio? La cruz del Calvario. Escúchame por favor. Dios puede perdonar nuestros pecados no porque somos lindos, no porque venimos a la iglesia, no porque nos tratamos de portar bien. No, no, no. La única razón por la cual Dios puede perdonar nuestros pecados es porque su Hijo murió por ellos en la cruz del Calvario. Es la única razón. El perdón de nuestros pecados, al igual que el cordero, era gracias al sacrificio de otro, gracias a la entrega de otro y gracias a lo que Cristo hizo por nosotros, familia. Fue que obtuvimos, tenemos la oportunidad de ¿qué? De ser reconciliados con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no fue lo único que se consiguió en la cruz del Calvario. Eso fue una de las cosas. Y usted dirá, ¿y qué más pasó en la cruz? Colosenses 2:15 dice que Cristo desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la... ¿Pero y qué disparate es ese? ¿Qué dice Pablo?
di que Cristo los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Eso es un tremendo disparate para un ser que no conoce y no entiende, ¿verdad? La palabra exhibió públicamente es la frase que utiliza cuando un rey o un general regresan de una guerra y regresan a su pueblo, su ciudad. ¿Cómo lo reciben? Con una parada, ¿verdad? Un great parade y bombas y fuegos artificiales. Y llegó el rey, he regresado victorioso. Esa es la frase que los exhibió públicamente. En otras palabras, lo que dice Pablo es que Cristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, eso fue una exhibición pública de cómo triunfó Dios. Y le pregunto ¿cómo es que esto es un triunfo? ¿Por qué? Porque Cristo, aunque ahí lo ponen con un pañuelito, familia, el rey del universo, colgó sobre esa cruz desnudo. Fue apaleado, fue dado golpe, fue apuñetado, le metieron clavos, de todo. Y encima de eso, colgó desnudo en una cruz. Y dice Pablo que eso es una exhibición pública de la victoria de Dios sobre el enemigo. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que eso puede ser una victoria? Pues yo voy a dejar que el mismo Pablo lo explique. Dice en Filipenses 2, 6 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Noten aquí, primera parte. Aunque siendo Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a la cual aferrarse. En otras palabras, Él siendo Dios, Él siendo divino, Él no tomó la decisión que usted y yo tomamos cuando yo le pregunté si usted hubiera hecho hormiga. Él no se aguantó, no se aferró a su divinidad, sino que ¿qué? Se despojó. Y dice, por el contrario, ¿qué hizo? Renunció, se despojó de sus privilegios divinos. Se humilló voluntariamente, tomando ¿qué? Esta naturaleza humana caída y haciéndose semejante ¿a quién? A usted y a mí. No había nada de diferente entre usted y Cristo, entre yo y Cristo. Él era como tú y como yo. Pero dice que se despojó de su divinidad, se humilló en forma de ser humano. ¿Y qué más? Cuando apareció en forma de hombre o de hormiga, para entender como si fuéramos nosotros, se hizo obediente hasta la muerte. ¿Qué? El rey del mundo no solamente se humilló y se hizo un ser humano, sino que encima de eso se hizo obediente a aquellos que había creado. ¿Y qué más? Muerte de cruz. En otras palabras, la peor forma de muerte que ha existido sobre la tierra. La peor forma de torturar a un ser humano es como torturaron a Cristo Jesús. ¿Y cómo es posible que eso es una victoria? ¿Cómo es posible que eso sea? Familia, porque en la cruz del Calvario el carácter de Dios fue vindicado. En la cruz del Calvario, familia, las acusaciones que habíamos estudiado ayer, el diablo que acusó a Dios. Dios es un dictador, Dios es un sobornista, Dios es corrupto, Dios es mentiroso, Dios es egoísta. Familia, cuando Cristo colgó en la cruz del Calvario, cuando el Hijo de Dios fue clavado sobre la cruz, el mundo entero, todos los ángeles, todos los seres vivientes vieron al Hijo de Dios ahí. ¿Y qué dijeron? ¡Wow! Pero verdaderamente Dios es amor. Se acabó el debate, se acabó la polémica, se acabó el debate político. Ha quedado claramente vindicado el carácter de Dios y el reino de Dios por medio de la muerte de su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, familia. Todo el universo, en todo el resto del universo, mejor dicho, el carácter de Dios fue vindicado. Pero hay un lugar en el mundo donde el carácter de Dios no ha sido completamente vindicado todavía. ¿Dónde es ese lugar? Aquí en la tierra. Todavía hay gente que señala y acusa a Dios. Por eso tienen que conocer ¿a quién? A Cristo. Y Cristo vindica el carácter del Padre. Amén. Ahora, Cristo dijo en Juan 12:13, ¿qué dijo? Cuando yo fuese levantado. Noten que el diablo es por medio del engaño, la mentira, pero Dios te quiere persuadir y enamorar por medio de su Hijo. Amén. El Cristo te trae. Tú ves lo que Dios hizo por nosotros y es una forma de Dios decir, mira cuánto te amo, que lo mejor que yo tenía, que era mi hijo, lo di por ti. Usted no hubiera hecho eso, mucho menos hubiera sacrificado a su hijo.
Y mucha gente piensa, ay, que el hijo sufrió más. El padre sufrió más que el hijo, porque el padre tuvo que castigar a su propio hijo. Y le voy a ser sincero, discúlpeme si le molesta lo que les voy a decir, pero Hollywood nos tiene a todos engañados. ¿Sí? A usted, a mí, a todos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa en Hollywood? En Hollywood te venden el cuadro de que de la manera en que se es victorioso es por medio de ¿qué? De la violencia, ¿verdad? En Hollywood te dice, hay un problema, ¿qué tiene que hacer? El bueno tiene que venir y tiene que patalear al malo, dispararle, matarlo, para entonces decir, ay, gloria a Dios. Esa es la gran mentira. El único superhéroe que debe existir para tus hijos, para tus hijas y para ti, el único superhéroe debe ser Cristo Jesús. Porque Él no obtuvo la victoria utilizando la violencia, sino que Él obtuvo la victoria por medio de su humillación, por medio de su entrega. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cuántos dicen amén hasta ahora? ¿Están gozando o no están gozando? Familia, esa es la evidencia que habíamos hablado ayer. Dios tenía que mostrar evidencia para refutar, para desmentir las acusaciones del diablo. Comenzó el juicio con Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es que comenzó, pero no ha terminado, familia. Ahora, noten esto, solamente estamos en un mueble. Por eso digo, esto es muy rico. ¿Cuál es el próximo mueble? El lavacro. Cristo muere en la cruz del Calvario. Vamos a ver más adelante en un tema que el lavacro representa la resurrección de Cristo. Porque el sacerdote, antes de entrar al santuario, tenía que lavarse los pies y las manos antes de entrar. Cristo, antes de entrar al cielo, tenía que ¿qué? Lavarse de los pecados que había tomado sobre nosotros. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora viene una parte que es donde la mayoría de la gente no conoce. Cuando Cristo murió, dice que cuando resucitó el tercer día, estuvo 40 días con los discípulos. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo los 40 días? Lo estoy ayudando. Ascendió. ¿Ascendió a dónde? ¿A dónde en el cielo? ¿A dónde tenía que pasar el sacerdote con la sangre del cordero después de pasar por el lavacro? Al lugar santo. Apocalipsis capítulo 1. Vayan conmigo, Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Esta es la parte, familia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cristianos, sí, Cristo murió en la cruz del Calvario, gloria a Dios por eso, no se menosprecia nunca. Murió, resucitó y ascendió. Y usted le pregunta a la gente, ¿qué está haciendo Cristo? ¿Qué está Él en una hamaca celestial tomándose una piña colada virgen? Esperando que el tiempo se acabe para decir, bueno, ya bajo ya mismo por ahí. ¿Será eso? Apocalipsis capítulo 1, versículo número 10. ¿Cuántos están ahí? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy ¿qué cosa? El alfa y el omega, el primero y el último. Versículo 12. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi ¿qué cosa? ¿Siete qué? ¿En dónde están los candeleros, familia? En el lugar santo. Pero ese es el santuario terrenal. Vamos a seguir. Versículo número 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de ropa sacerdotal. Versículo 17. Dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Noten aquí, el que vivo y estuve muerto. Si Cristo le dijo a Juan, yo soy el que vivo y estuve muerto, significa que Juan ve a Cristo, ¿cuándo? Juan ve a Cristo ¿cuándo? ¿Después o antes de morir? Después, porque dije estuve muerto y viví. O sea, que está viendo Juan es Cristo en el santuario. ¿Cuál? En el santuario terrenal. No puede ser. ¿Saben por qué no puede ser en el santuario terrenal? Porque el santuario terrenal fue destruido en el año 70 por los romanos. La visión Juan la escribió en el año 90. O sea, que ya llevaba destruido 20 años el santuario terrenal. Familia, esto es una visión de Cristo en el santuario celestial. Amén.
Eso es lo que estamos viendo. Y noten lo que dice, familia. El que vivo y estuve, ¿qué? Y estuve muerto. Escúchame. Otra parte, otra ayuda para entender e interpretar el libro de Apocalipsis. ¿Por qué mucha gente se enreda? Es porque no entienden que el libro de Apocalipsis está situado o localizado en el santuario celestial. El Apocalipsis, Cristo está caminando en la primera parte del Apocalipsis, está caminando por medio del santuario celestial. Le voy a dar otro ejemplo porque quizás usted como que no lo entendió o no lo está viendo todavía. Apocalipsis 8, por favor. Apocalipsis 8, miren esto. ¿Qué otro mueble está en el lugar santo? ¿Cómo se llama este? ¿El altar de qué? El altar de incienso. Miren esto, Apocalipsis 8, versículo 3. ¿Cuántos están ahí? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Ahora, hay dos altares en el santuario. ¿Qué altar está hablando? Lo dice aquí. Ante el altar con un ¿qué? Con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está ¿dónde? Delante del trono de Dios. Pregunta, ¿cuál es el trono de Dios? El arca del pacto. ¿Qué altar está al frente del arca del pacto? El incienso, el altar de incienso. Noten aquí, no termina. Versículo 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario. ¿Quién lo tomó? El ángel lo tomó y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó al cielo. No, dice aquí que el ángel agarró el incensario y lo arrojó a la tierra. ¿Entienden? Esto no puede estar ocurriendo en el santuario terrenal, porque dice que el ángel con el incensario y arriba tiró y tomó el fuego y lo tiró a la tierra. Por lo tanto, esto no está en la tierra. ¿Me están entendiendo, familia? Esto está ocurriendo en el cielo. Y Apocalipsis lo que vemos es a Cristo caminando en el santuario celestial, dando cada paso del plan de salvación. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Amén. Ahora, ¿cuál es el próximo? Si usted, ya fuimos al lugar, al patio que fue aquí en la tierra. Luego pasó al lugar santo, lo acabamos de ver. Ahora, ¿cuál es el próximo lugar? El lugar santísimo. Pero ¿cuál es el problema? Que entre el lugar santo y el lugar santísimo había ¿qué? Un velo. Ahora la pregunta es, ¿qué representaba el velo? Pues mire, la Biblia dice muy interesantemente que cuando Cristo murió en Mateo 27:51, dice que el mismo momento que Cristo murió, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo, implicando no hay intervención humana. Y en ese mismo momento, cuando fueron a sacrificar el cordero de la tarde, el cordero se escapó, el velo se rasgó. Y la pregunta es, ¿qué representa que el velo se rasgó? Pues le voy a dar una hora, mañana le voy a dar otra razón. ¿Qué significa que el velo se rasgó? Hebreos 10, 19 y 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en dónde? En el lugar santísimo. ¿Por medio de qué? Por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo que representa ¿qué cosa? Su carne. El velo que representaba la carne de Cristo. ¿Qué caía sobre el velo? La sangre, que es el pecado. Familia, cuando Cristo murió, el velo se rasgó, la carne de Cristo fue rasgado. Pero ¿qué representa eso, familia? Representa que si el velo era la separación entre la humanidad y la divinidad, cuando el velo se rompe, significa que gracias a la muerte de Cristo Jesús, ya no hay separación entre nosotros y Dios. Cristo nos ha reconciliado. Esa separación, esa lejanía, ese hueco que quedaba, ¿quedó qué? Quedó sanado, quedó reconciliado cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo entonces, ¿qué hace? Él nos representa a la humanidad ante la divinidad. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 5:1, justificados. ¿Qué es la palabra qué? ¿Quién recuerda? Perdonados. Pues por la fe tenemos que, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cristo qué hizo? Cuando murió, empezó el proceso de la reconciliación y nos ha traído paz con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora,
Pregunta, nos falta un mueble. ¿Cuál mueble nos falta? Ya pasamos el velo. Ahora pasamos ¿a dónde? Al lugar santísimo. Pregunta, ¿qué mueble estaba en el lugar santísimo? Apocalipsis 11. Vayan conmigo, Apocalipsis capítulo 11. ¿Están gozando o no están gozando con esto? Familia, esto es demasiado profundo. Yo solamente le estoy dando una introducción. Y mira cuán profundo y sabroso es esto. Le voy a enviar mucha información sobre esto. No olvide darme su correo electrónico a mí o a mi esposa que está allá en la mesa de registración. Noten lo que dice Apocalipsis 11:19. ¿Qué dice? El templo de Dios fue abierto ¿en dónde? El santuario en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Juan vio el arca del pacto. ¿En qué santuario? ¿En qué templo? En el que está en el cielo. ¿Él vio el arca del pacto? No. ¿Él vio qué? El trono de Dios. Amén. Así como Isaías lo vio. Ahora, Cristo está en el lugar santísimo. ¿O dónde está? ¿Qué usted cree? ¿Dónde está Cristo? Vamos a contestar la pregunta. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado ¿a dónde? ¿Y dónde está el trono de Dios, familia? ¿Cristo en dónde está? En la diestra del trono de Dios. Antes de ir al lugar santísimo tenía que pasar por el lugar santo. No podía brincar. ¿Están conmigo? Y vamos a ver cómo eso se aplica en nuestra vida en estos días. Ahora, hay una parte de este versículo que todo el mundo le brinca. Noten. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando ¿qué cosa? Yo era, no sé si se puede decir ateo, pero yo no quería saber de Dios. Más adelante le puedo dar mi testimonio. Yo no creía en Dios, yo no quería saber de Dios. A mí no me importaba Dios. Y un día me encontré con un libro que hablaba sobre varios personajes históricos. Y entre esos se mencionó a Jesucristo. Y yo pues lo leí por leerlo, porque quería terminar el libro y él era el último. Y cuando lo leí, yo decía, Jesucristo es un tipo cool. Y cuando lo leo, decía en ese libro, o mostraba mejor, la evidencia extrabíblica de historiadores griegos, romanos, judíos y paganos sobre la vida de Cristo Jesús. A mí me impactó. ¿Por qué? Porque yo pensaba que Jesucristo era un mito, ¿verdad? Sí, quizás vivió alguien llamado Jesús en el Medio Oriente. Y sí, quizás alguien hizo una cosa, pero están exagerando lo que hizo. Es un mito. Pero cuando yo leí eso, era la evidencia extrabíblica de paganos, gentiles, romanos, judíos, que mostraron que Cristo murió como dice la Biblia que murió. Que fue torturado y que fue crucificado. Y a mí me impactó, porque yo dije, ¿qué? Espérate un momento, esto verdaderamente pasó. Y yo dije, una de dos cosas tiene que ser: o Jesucristo era un loco, o Jesucristo verdaderamente era quien él decía ser, el Hijo de Dios. Y a mí me impactó, familia. Y una de las preguntas que me hice, hay otras preguntas muchas, pero una fue que yo dije, ¿por qué fue que él pasó por la cruz? Él no tenía que hacerlo. Él podía decir, imagínense que lo llevan ante los romanos. Dicen, usted está aquí acusado porque usted está tratando de derrocar el gobierno romano, porque usted dice que usted es rey de los judíos. ¿Y Cristo qué podía haber dicho? No, eso es mentira. Yo no dije eso. Bueno, pues vete. Familia, tan pronto los romanos le pegan un fuetazo y le sacan el pedazo de carne. ¡Pam! ¡Ay, olvídate! Yo me voy para mi casa. Yo no soy rey de los judíos. Si él hubiera sido un falsante, él no hubiera hecho eso. ¿Me están entendiendo? A mí me impactó porque dije, ¿por qué? Porque, familia, escúcheme bien, Jesucristo ha sido el ser humano más torturado en la historia de la humanidad. La pela que le dieron los romanos encima de todo lo demás era para matar a cualquiera. Y encima de la pela arrastró la cruz y lo clavaron en él. Y la pregunta es, ¿por qué? Si él verdaderamente, si él no era quien dice ser, ¿por qué él hizo eso? Porque nadie en su sentido hace algo así. Aquí está la respuesta. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Familia, ¿qué fue? ¿Por qué soportó? Por el gozo puesto delante de él. Porque el Padre le mostró al Hijo, Hijo,
si tú aguantas, si tú soportas, si tú haces la misión que te encargué, cuando tú vengas y regreses, Cristo, familia, iba a ver a todos los redimidos resucitar de entre los muertos. Iba a ver a toda la familia humana restaurada. Iba a ver a todos sobre el mar de vidrio cantando el cántico de Moisés y del Cordero, diciendo gloria a Dios por el Cordero que vive por los siglos de los siglos. Cristo vio, el Padre le mostró su segunda venida cuando todos se iban a levantar y decir gracias Cristo, gracias por morir por nosotros. Eso fue lo que lo hizo aguantar y soportar los puños, las burlas, los palos que le metieron en la cabeza por la espina de clavos. Todo lo que le hicieron fue ¿por qué? Por ver tu cara y por ver mi cara en aquel glorioso día resucitar de entre los muertos y ser de los redimidos. ¡Qué lindo! Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz del Calvario. ¿Cuántos están conmigo? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Familia, todo esto que le estoy mostrando, familia, es solamente comienzos, destellos del plan de salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cada paso, familia, cada momento, cuando tú miras el santuario, es como Cristo nos salva. Y vamos a ver más adelante que también es nuestro paso para regresar. ¿Cuál es el plan de salvación? ¿Cuál es el plan de salvación? ¿Regresar a dónde? Regresar a la presencia de Dios. Amén. Que podamos morar nuevamente. Pregunta, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo vamos a regresar? Cristo dijo en Juan 14, 4 al 6, ¿qué dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino Cristo nos está mostrando el camino del regreso al Padre. El santuario es la explicación de cómo tú y yo tenemos que seguir a Cristo para regresar a su presencia. ¿En dónde se encuentra la presencia del Padre? En el lugar santísimo. Dice 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Cristo en medio del santuario nos está mostrando el mapa, el GPS, por donde los caminos que usted y yo, así como Él tuvo que tomar, cada paso, usted y yo también tenemos que ¿qué? También tenemos que caminar por el mismo proceso para regresar a la presencia del Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y dónde comienza ese proceso? ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Escúchame bien, voy a decir algo que le va a sonar controversial. La cruz del Calvario no es el plan de salvación. Hay gente que me ha dicho, ¡qué atrevido! ¿Cómo? La cruz del Calvario no es el plan de salvación. La cruz del Calvario es el comienzo del plan de salvación. Es el inicio del plan de salvación. El plan de salvación está en todo el santuario y comienza con Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos están conmigo? Es la llave, es la puerta, la cruz, no me malentienda. Es el momento, es el primer paso. Pero ahí no es donde se lleva a cabo el plan de salvación. El plan de salvación comienza en la cruz y termina en el lugar santísimo. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Y quizás usted está aquí y usted me está diciendo, pero ven acá, yo nunca en mi vida he escuchado esto. A mí nadie me ha hablado de que en el santuario está explicado el plan de salvación. Nadie me lo ha dicho. Y le voy a explicar por qué. Una razón muy sencilla por la cual la gran mayoría de los cristianos no saben esto. ¿Y saben la razón cuál es? Apocalipsis 3:6. La bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su... La razón por la cual la mayoría de los cristianos no saben sobre el plan de salvación en el santuario celestial es porque ¿qué? Porque la bestia de Apocalipsis pisotea el santuario y el plan de salvación. Amén. Ya hemos hablado y hemos dado algunos detalles, unas pistitas. El fin de semana que viene vamos a desglosar el asunto de la bestia. ¿Cuántos están conmigo? Pero le pregunto, ¿el libro de Apocalipsis trata sobre la bestia y el anticristo? No. El libro de Apocalipsis trata ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Dónde? En la cruz del Calvario y Cristo Jesús como vencedor en el cielo. Amén. La Biblia habla, el Apocalipsis habla sobre el anticristo y la bestia, pero no son el enfoque de Apocalipsis. El enfoque del Apocalipsis es Cristo y su ministerio de salvación por la raza humana. ¿Cuántos dicen amén? Audio, por favor. Ahora, viendo todo esto, aquí hay
personas que quizás están pensando: Dios no me ama, Dios no me quiere, mira todos los problemas que tengo, mira todas las dificultades que estoy pasando, Dios a mí no me quiere, Dios se ha olvidado de mí. ¿Cómo es posible que me pasen tantas cosas y Dios esté conmigo? No puede ser. ¿Sabe que la ciencia dice que cuando usted muere, usted vale 17 centavos? Cuando usted se descompone, el hierro y el calcio y todo lo que usted tiene en el cuerpo vale 17 centavos. Y mucha gente dice: yo no le puedo importar a Dios. ¿Y sabe qué? Yo pensaba lo mismo. Yo pensaba: Dios no me quiere cuando me pasaban cosas malas. Yo decía: Dios no me quiere, ¿dónde está Dios? Pues Dios contesta esta pregunta en Isaías 49, 14 al 16. El Señor me ha ¿qué? El Señor me ha abandonado. El Señor se olvidó de mí. Así pensaba yo. Así quizás pensabas tú. Así quizás piensas tú ahora. Dios me ha abandonado. Dios se olvidó de mí. Pero no queda lo que dice. ¿Pero acaso una madre olvida o deja amar a su propio hijo? Pregunta: ¿han habido madres que han olvidado y abandonado a sus propios hijos? ¿Han habido madres y padres que han asesinado a sus propios hijos? Sí. Dios dice: pues mira, que aunque una madre olvide o deje de amar a su propio hijo, dice que, pues aunque la madre olvide a su hijo, yo nunca me olvidaré de ti. Yo te llevo grabada en las palmas de mis manos. Dios te muestra, Dios te enamora, Dios te persuade por medio de su hijo. Dios dice: ¿tú crees que yo no te amo? Tanto te amo que si tú hubieras sido la única persona que hubiera pecado, yo hubiera entregado a mi hijo por ti. Tu nombre está en sus manos. Ese es el amor de Dios. Cuando miramos la cruz del Calvario es suficiente para entender cuánto Dios me ama. ¿Por qué? Porque entregó lo mejor que tenía, que era su propio hijo. Amén. Y yo no puedo desaprovechar esta oportunidad sin darle una oportunidad a las personas que están aquí. Escúcheme bien, por favor. Aquí hay un grupo de personas que nunca en su vida le han dado la oportunidad a Cristo. Aquí hay un grupo de personas que nunca en su vida han dicho: yo quiero darle la oportunidad a Cristo de que entre en mi vida y muestre lo que puede ser. Igual hay un grupo de personas aquí que estuvo un tiempo en los caminos del Señor y se apartaron. Se fueron después de que quizás tener comunión con Cristo. Se apartaron y se fueron al mundo. Siguieron viviendo la vida loca. Pero ahora están regresando. Y el Señor les lleva tiempo hablando y le está diciendo: ya es tiempo de regresar. El llamado es para esos dos grupos. Si usted en esta noche quiere decir: Señor, gracias por haber enviado a tu Hijo Cristo Jesús. Gracias por haberme dado la oportunidad de una segunda vida. Y yo quiero darle la oportunidad a Cristo de que entre en mi casa, de que entre en mi hogar, de que entre en mi cuerpo y de que se siente en el trono de mi corazón. Si hoy es la primera vez en tu vida que tú vas a decir eso y tú quieres decirlo públicamente, ponte en pie en el nombre de Cristo Jesús y dile: yo hoy quiero tomar la decisión. Gloria a Dios. Amén. O escúchame bien, si usted estuvo en los caminos del Señor y se apartó, se alejó, y el Señor te está llamando que es tiempo de regresar. Ya el mundo te dio las bofetadas y los golpes que te iba a dar y te diste cuenta verdaderamente allá afuera no hay nada. Y Dios te está llamando para que regreses. También te estoy haciendo el llamado que des el paso de fe y digas: yo quiero comenzar a caminar con Cristo nuevamente. Mi llamado es a ti también. Ponte en pie. Gloria a Dios también. Gloria a Dios. Le pregunto: ¿qué más puede hacer Dios? ¿Qué tiene este mundo para nosotros? Problemas, dificultades, enfermedades, muerte. Todo eso. Y Dios te está llamando esta noche a decirte: dame la oportunidad. No me la has dado todavía. Dame la oportunidad de entrar en tu vida, que yo quiero obrar en tu vida. Pero me la tienes que dar. Tienes que decir: yo quiero. Señor, te abro la puerta. Tienes que dejar de ser un espectador en este partido de la vida, en este partido de la salvación. Los espectadores no se salvan. Usted se tiene que salir de esa comodidad de su asiento y tiene que entrar al terreno de juego.
Porque los que entran al terreno de juego son los que el Señor va a dirigir a la patria celestial. Es tiempo de que tú ya sabes que llevas demasiado tiempo como espectador. Vienes a la iglesia de vez en cuando, miras a la iglesia de vez en cuando. Sí, yo creo en Dios, pero nunca has dado el primer paso de fe. De decir, Señor, aquí estoy y me pongo en pie diciendo que yo quiero que entres en mi vida, en mi hogar, en mi negocio, en mi trabajo. Yo quiero darte la oportunidad a ti. Aquí hay 2 almas que han dicho en esta noche, yo doy ese paso de fe. Hay alguien más. Yo sé que hay más personas aquí que no han tomado ese primer paso de fe. Gloria a Dios por el joven que está ahí atrás también, que no ha dado ese primer paso de fe en decir, Señor, ya estoy cansado, ya no puedo más, ya no aguanto, ya no soporto, no tengo más nada que perder que darte la oportunidad a ti. ¿Qué te cuesta? No te cuesta nada. No te cuesta nada decir, Señor, yo quiero darte esa oportunidad. Ponte en pie en esta noche. Si tú no has tomado esa decisión nunca en tu vida y hoy le quieres decir al Señor, ya estoy listo. O si te apartaste, te fuiste y ahora estás regresando. Y el Señor te ha dicho, vuelve, hijo pródigo. Te está esperando con los brazos abiertos. ¿Hay alguien más, además de estas 3 almas que están aquí, que quiere decir en esta noche y ponerse en pie y decir, ya estoy listo, ya estoy cansado, ya no puedo más, las cargas son muchas y yo quiero darle la oportunidad a Cristo de mostrarme qué es lo que Él quiere hacer por mí? ¿Alguien más, aparte de estos 3 jóvenes que quieren decir en esta noche? Vengan aquí al frente, vengan. No se preocupe, yo muelo los domingos nada más en la mañana. Vengan aquí al frente, vengan. Queremos orar por ellos, amén. Porque han dado el primer paso de fe. Han visto el altar de sacrificio y dieron el primer paso. Dijeron, yo quiero agradecerle a Cristo por lo que hizo por mí. Y la forma de agradecerlo es dando ese paso de fe hacia Él. ¿Hay alguien más en esta noche, antes de cerrar, que quiera decir, yo quiero dar ese paso de fe también? Ya yo no quiero ser un espectador más. Yo quiero ser un jugador para el equipo de Dios. Y yo quiero entrar en ese terreno de juego en esta noche y decirle, alguien que se alejó, se apartó y que hoy ha decidido decir, yo también quiero regresar. Yo sé que hay más. Y como ustedes saben, yo puedo hablar hasta mañana, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer. Le quiero dar una oportunidad más a esa persona que está ahí. Le quiero dar una oportunidad más a esa persona que el Espíritu Santo te está hablando y te está diciendo, da el paso de fe. Antes de hacer eso, hay alguien aquí que quiere decir, gracias Señor. Gracias Señor por darnos una segunda oportunidad. Por medio de tu Hijo. Póngase en pie todos los que quieren agradecerlo. Todos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Todos están agradecidos. Pero te estoy hablando a ti, hermano, hermana, joven, que usted nunca ha tomado su decisión, nunca ha dado un paso de fe, nunca ha dado ese paso al frente a decir, yo estoy listo, yo quiero dar ese paso de fe. ¿Alguien más? Eso fue un fake, pensé, ¿verdad? ¿Alguien más que quiere dar el paso de fe y venir aquí al frente? Solamente vamos a orar por usted, no se preocupe. Solamente vamos a orar por usted. Le voy a pedir al pastor Chávez para que haga una oración especial por estos 2 almas que están aquí, que han tomado la decisión más importante de su vida, amén. Han dado el primer paso. ¿Qué es lo que dice Cristo? Da el paso hacia el frente y yo me encargo de los demás. Deja que mi Espíritu Santo te convenza de pecado, de justicia, de juicio y ven. Alguien más en esta noche que quiere dar un paso de fe hacia adelante, sea la primera vez o sea porque se ha apartado y quiere regresar a las filas del Señor y decir, estoy listo para retornar en los caminos de mi Padre. Alguien más que quiere venir, no tenga miedo. No tienes nada que perder, pero mucho que ganar. Amén. Alguien más, antes de cerrar, no pierdas esta oportunidad. Usted no sabe cuándo va a ser la última oportunidad. Ayer le mencioné que el amor de Dios es incondicional. ¿Cuántos dicen amén? Pero la misericordia de Dios es condicional. La misericordia y la paciencia de Dios no durará para siempre. Va a llegar un momento en donde va a acabar. Pregunto nuevamente, ¿hay alguien en esta noche que quiere dar un paso de fe hacia adelante y decir, yo estoy listo porque yo quiero darle una oportunidad a Cristo Jesús de que se sienta en el trono de mi corazón? Ven, da el paso hacia el frente como estos 2 caballeros que están aquí en esta noche, que han dicho, yo pongo a Cristo primero y por encima de todo. Yo quiero que Él me muestre lo que quiere hacer conmigo. ¿Alguien más? Ven, dale la oportunidad. No tienes nada que perder y tienes todo para ganar. Amén. Vamos a orar por ellos.
Si en algún momento usted quiere venirse al frente, venga al frente. O si no, porque a veces la gente ve las cámaras y como que se pone medio pachoso. Olvídese de eso. Esto no tiene que ver ni conmigo, eso tiene que ver entre tú y Dios. Si usted quiere, o cuando termine, ahí está el pastor Chávez, aquí estoy yo, hay ancianos también, hay otras personas que usted conoce. A la persona que lo invitó, dígale, mira, yo quiero dar ese paso de fe. La razón por la que quiero es que lo des porque quiero orar por ti. Porque quiero orar por ti, queremos orar por ti porque ese es el paso primero, el más importante, y el diablo no le va a gustar. Pero la Biblia dice que aquellos que honran al Señor y lo aman, los ángeles de Dios acampan alrededor. Amén. Y nos cuidan y los protegen. No hay que tenerle miedo al enemigo. Anoche vimos que el enemigo es un enemigo vencido ya. Pero todos los que están en Cristo Jesús son victoriosos. Amén. Pastor, ore por estos dos caballeros que están aquí. Oremos. Padre Santo, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, primeramente pidiendo perdón por nuestros pecados, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos perdones por habernos alejado de ti. Queremos pedirte perdón, Señor, porque no hemos valorado lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y queremos pedirte perdón, Señor, por haberte rechazado una y otra vez. Pero, Señor, te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos sigue llamando. Te damos gracias, Señor, por nuestros amigos que están en esta noche, en este lugar. Pero en forma especial, Señor, quiero pedirte por nuestros amigos, nuestros hermanos que están aquí. Señor, no podemos entender tu amor. ¿Cómo tú pudiste haber muerto por nosotros? Cuando no te queríamos, cuando te hemos rechazado, cuando nos hemos ido, cuando nos hemos caído, cuando nos hemos arrastrado en el pecado, Señor. Pero hoy estamos aquí. Y Señor, tú has tocado el corazón de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que los bendigas, que los guardes, que a partir de hoy, Señor, haya un cerco de protección sobre ellos, porque ellos dicen esta noche: yo acepto a Cristo, acepto su sacrificio, acepto su oferta, acepto su amor, acepto lo que Él hizo por mí sin merecerlo en la cruz del Calvario. Padre Santo, yo te pido que limpie sus vidas. Yo te pido, Señor, que los abraces y les diga: hijos, he estado esperando por este momento por mucho tiempo, pero ahora yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tómalo, Señor, confirma esta decisión y llévalos de victoria en victoria hasta el día de la eternidad. Perdona sus pecados y lávalos por la sangre del Cordero, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.